palabra el senador Casimiro Méndez Ortiz de Morena. Con su venia, compañera presidenta, aparentemente el proceso electoral parece captar toda la atención del pueblo de México. Todo acontecimiento parece irse a un segundo plano, pero hay cosas que valen la pena reflexionar y sobre todo tomar en cuenta, porque de verdad el país se está moviendo, está respirando, se está reconstruyendo. Hoy es un día histórico para las trabajadoras y los trabajadores de México. Hoy este Senado de la República le va a corregir la plana a los legisladores neoliberales del ayer. Les vamos a corregir la plana a aquellos legisladores que en 2012 les partieron la madre a los derechos de los trabajadores de México. No es cosa menor. Vamos a corregir la plana de aquellos legisladores que aprobaron leyes bajo la sospecha de recibir sobornos. Vamos a dar un paso trascendental para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de México. Los senadores aquí presentes hacemos leyes de manera libre, de manera consciente, de manera responsable y sobre todo sin la sospecha de algún soborno, porque nos mueve el amor por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestros trabajadores. Destrozar los derechos de los trabajadores en el pasado solo respondía a lógicas de esclavitud en tiempos modernos. Ya no era trabajo con derechos, era empleo sin derechos. Y para justificar precarizar los derechos de los trabajadores, nos dijeron que no había vuelta atrás, que así marchaba la historia. Les llamaron lujos a los derechos. Nos dijeron que destrozar derechos laborales eran prácticas de países modernos y nos engañaron. No era cierto. Nos regresaron por más de un siglo. Prohibido olvidar, compañeras, compañeros, prohibido olvidar, trabajadores de México, prohibido olvidar que fue bajo el régimen de Felipe Calderón cuando se aprobó la subcontratación laboral. A partir de esta gran reforma laboral que hoy vamos a aprobar, las empresas ya no pueden subcontratar trabajadores para realizar tareas permanentes de la propia empresa. Las empresas solo podrán subcontratar trabajadores para tareas especializadas o temporales, es decir, que no formen parte de las labores esenciales y permanentes de la empresa. Con esta reforma, ahora se van a reconocer las obligaciones fiscales de las empresas. Con esta gran reforma laboral para los trabajadores, que es buena, porque también va a ser aprobada por varios trabajadores que hoy somos senadores. Con esta reforma se busca recuperar el cobro de impuestos, se reconocen las obligaciones de las empresas en materia de seguridad social. Ahora las empresas tienen la obligación de brindar a los trabajadores derechos, prestaciones y sobre todo afiliarlos a la seguridad social. Las empresas estarán obligadas a reconocer los derechos de los trabajadores al reparto de utilidades. Con estas acciones se pretenden evitar despidos masivos como en los años pasados. Ocurría en los meses de noviembre y diciembre que algunos empresarios hacían esto para ahorrarse el ahorro y las prestaciones de los trabajadores o que correspondía a los trabajadores. Con estas acciones se reivindican los derechos lastimados, dañados, mutilados de los trabajadores por más de 40 años en materia de justicia social, laboral, contratos colectivos, salarios mínimos y democracia sindical.
Además de que con la subcontratación laboral se dañó a toda una generación de trabajadores mexicanos, sin derecho a la jubilación, sin derecho a la vivienda. De verdad que vivíamos un periodo de esclavitud laboral moderna. Afortunadamente los vientos de cambio, muchas cosas se están moviendo en el país y sobre todo se mueven a favor de los trabajadores. Antes de terminar, quiero preguntar, ¿qué es el trabajo? Y responder, es la aportación que hacen los seres humanos por el bien de la propia humanidad. ¿Qué es la dignidad? La dignidad son los derechos, y hoy le devolvemos los derechos a los trabajadores de México, negados por los neoliberales. Que vivan las trabajadoras y los trabajadores de México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.